o lees lo que escuchas, léeme para ver. Estamos sabiendo a tus seguidores que empezaste a transmitir. Bueno, ahí está Irene. ¿La podemos saludar? Si querés, sí. Susana. Van a empezar a entrar, vas a elegir si saludas a todos. Sí. Ya vas a empezar a hablar, te van a escuchar. Sí, bueno. Y esto va a seguir apareciendo, o sea que... Bueno. Buenas tardes. Ya de a poquito se van integrando y yo fui saludando, tocando ese botoncito. Les cuento que tengo toda la adrenalina y el placer de tener esa adrenalina por enfrentarme con esta tecnología que es maravillosa, pero que, que mueve, que como que todo depende de que pase o no pase algo, que tengo acá colaboradora, mi nieta Lucía, y eso me tranquiliza. Así que espero que pasemos un momento muy agradable, muy nutriente, porque en realidad estamos viviendo momentos sumamente difíciles en todos los sentidos. Y es por eso que al cumplir 10 años de una propuesta donde nos integramos profesionales de diferentes líneas, pero con una ideología en común, que es una ideología positiva, sanadora, que potencie todas las cualidades y todas las fortalezas que tenemos y reconocer las debilidades que a veces nos hacen entrar en situaciones donde el miedo, el pánico, acá, a ver, ¿ya está? No, ahí vas a solicitar. Un minuto porque estamos tramitando el ingreso de Silvia. Ahí se va a unir. Ya le... Ahí está. Hola. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hermoso encuentro. La verdad que sí, un alegrón. Sí, un lujo, un lujo. Estaba introduciendo un poco esta idea de celebrar los 10 años en el momento en que nos convocamos para escribir ese libro de Vivir más, vivir mejor, y que entonces la propuesta es que en estos 10 años pasaron muchas cosas en cada uno de nosotros en una realidad interna, externa, mundial, y bueno, y entonces, como yo creo que de las crisis se sale haciendo, transformando, con oportunidades para que realmente podamos sumar y nos den una salida solidaria y sanadora, es que tengo el lujo, el honor, me encanta que seas la primera invitada para compartir esta transmisión especial. Entonces te voy a presentar con tu currículum, que lo tengo que dar porque sos una grosa. Entonces, es la licenciada psicóloga Silvina Duliski, psicóloga clínica de la UBA, con una residencia postbásica en cuidados paliativos, supervisora de residencias en salud mental, docente de la maestría y los posgrados de cuidados paliativos, Palium y USAL, coordinadora del equipo Cuidados Paliativos de la Clínica de Neurorehabilitación Santa Catalina y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, AMICP. Bueno, mira todo lo que has hecho en estos años. Y es un placer. ¿Sabéis por qué? Porque este tema es muy, muy importante y es muy candente. Así que bueno, si querés ingresar y saludar. Sí, bueno, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Sara, por la invitación, sobre todo por el impulso a estar todo el tiempo buscando lugares de encuentro. Vos hablabas recién de las crisis y de la complejidad de los momentos de estos 10 últimos años. Y a mí me parece que de la complejidad se sale airoso con creatividad, con lo cual poder tener espacios como estos donde uno en el encuentro va creando, me parece que es valiosísimo. Yo me dedico hace muchos años al acompañamiento de personas que posiblemente a lo largo de una enfermedad fallezcan, y eso es realmente una situación compleja que no es posible transitarla con monotonía. Entonces, bueno, me parece que también es una situación que está atravesada por lo creativo. Así que gracias, muchas gracias. Sí, y sobre todo por un aspecto que es la compasión y que se puede concretar, que se puede transformar a partir de no solo de las teorías, ¿no? Sino el estar, el poder respetar, ¿no? A esa persona sufriente, y eso, como decías vos, que sea persona y sea comprendida, acompañada hasta el último momento de su vida, donde el sufriente es sufriente, pero acompañar a que el deseo esté presente y que haya quien contenga tanto al sufriente como a los familiares en aspectos que son, ¿viste?, muy delicados, y donde realmente, como te digo, siempre hay que tener una capacidad de amor tan grande como vos la tenés en todo lo que desplegás. Contanos un poquito, a ver, qué es lo que vos quisieras, con qué quisieras empezar, ¿no? Para ver qué son los cuidados paliativos, ¿no? Y para Bien. quién, ¿no? Y cuál es ¿viste?, la especialización. ¿Mm? Fíjate. Eh, Bien. Los cuidados paliativos son una... Lo primero que habría que empezar pensando es que más allá de ser una disciplina dentro del campo de la salud que es abordada por equipos interdisciplinarios, y subrayo un poco esto para correrlo del terreno de que se trata de una especialidad médica, digo, a mí me gusta pensarla más, sobre todo como garantía de integración, me gusta más pensarla como una disciplina en el campo de la salud. Los cuidados paliativos son un enfoque que tiene como por objetivo fundamental obtener la mejor calidad de vida posible, para los pacientes que atraviesan una enfermedad incurable, progresiva, crónica, una enfermedad potencialmente amenazante para la vida. Por eso hablaba hace un ratito de acompañar a personas que posiblemente fallezcan en la trayectoria de enfermedad, y es acompañar a esos pacientes, a esos enfermos y a sus familiares en la obtención de la mejor calidad de vida posible mediante la prevención de sufrimiento innecesario. Y ahora por ahí podemos hablar un poquito de esta categoría del sufrimiento y el mejor control de síntomas posibles. Eh, Hace un ratito vos planteabas de cómo de la mano de los cuidados paliativos estamos confrontados a la casi obligatoriedad de introducir la categoría de persona en las estrategias de intervención, de manera compasiva, por supuesto, y yo diría
tratando de obtener el mejor modo de morir para aquel que está ahí padeciendo una enfermedad que posiblemente lo deje sin salida. Y de alguna manera, y esto lo planteaba hace 10 años en el libro, lo sigo planteando 10 años después, me parece que no hay buen morir, decididamente no hay buen morir por fuera de el cuidado a la categoría de dignidad y de sujeto. Digo, si nos olvidamos de quién es el que está ahí padeciendo, quién es el muriente, él, su historia, su vida, sus circunstancias, posiblemente no estemos en condiciones de garantizar un buen morir. De alguna manera el buen morir no es solamente morir con asistencia técnica, no es solo morir con síntomas controlados, que por supuesto está contemplado dentro de lo que es el buen morir, sino que es posibilitar que alguien muera en su historia. Es interesante Que alguien muera. Sí, que la diferencia entre el buen morir o el bien morir, ¿no? O sea, cuando la muerte, la enfermedad y la muerte, tiene esa categoría de valor humano, de la consecuencia que viene de la vida y que naturalmente es un pasaje que nuestra cultura no nos prepara y que en general es muy tabú el tema de la muerte. Pero esta noción de que uno puede acompañar y que eso es un buen morir, no sé si es un bien, pero es un buen. En tanto todos nos vamos a morir y en algún momento tendremos o no situaciones tan límites, el que se haya desarrollado, como vos traes, un equipo interdisciplinario que tenga en cuenta lo espiritual, lo psicológico, lo emocional, individual y familiar, y con un equipo, y me parece que es otro modo de transitar, ¿no? Esa etapa tan difícil. Absolutamente. Me parece que el primer, por ahí, beneficio que tiene este modo de abordaje de la problemática de las enfermedades incurables o la muerte o del periodo que va entre la sentencia de incurabilidad hasta el momento del fallecimiento, me parece que no se trata solamente de armar estrategias técnicas, como decía hace un ratito, sino de poder contemplar todas las dimensiones. Digo, la intervención profesional tiene que de alguna manera reproducir las mismas dimensiones que están contenidas en el padecimiento de alguien gravemente enfermo. Por eso planteamos y partimos de la idea de que en el equipo tiene que haber médicos, tiene que haber enfermeros, tiene que haber trabajadores sociales abordando la dimensión social del padecimiento, tiene que haber farmacéuticos, psicólogos, tenemos musicoterapeutas, en algunos equipos hay ministros de fe. Digo, la idea del equipo interdisciplinario justamente surge de la necesidad de abordar la complejidad del fenómeno del padecimiento subjetivo. Tal vez el momento del final de la vida sea donde esa complejidad se ponga más de manifiesto que en cualquier otra circunstancia de la vida. Me parece que si uno no contempla eso, corre el riesgo de musicoterapeutas también, ahí nos agregan, que cuentan psicoterapeutas, por supuesto. Si no lo pensamos de este modo, corremos el riesgo de que el momento de la muerte quede excluido
del fenómeno humano, quede excluido de la vida del sujeto y se transforme únicamente en una intervención técnica médica. Y lo que queremos, lo que perseguimos es que ese instante sea un momento de cierre de un proyecto vital que pueda transformarse eventualmente en la apuesta por un deseo de vida, no necesariamente un deseo de muerte. Sabemos que quienes están prontos a morir también pueden tener un deseo que es deseo de vida, y me parece que en ese punto el título del libro que escribíamos hace 10 años tiene vigencia. Uno podría pensar en el título del texto de Paul Ricoeur que dice vivo hasta la muerte. Y es así, es vivo hasta la muerte. Si hay deseo, digo, Lacan decía que la diferencia entre los hombres y los planetas es que los planetas no hablan, y uno podría decir la diferencia es que los planetas no desean. Entonces, O sea bueno, que hoy no si hay sabemos. totalmente, totalmente. Si hay palabra y hay deseo, me parece que hay garantía de vida. Y además también me parece muy importante, ¿viste?, contemplar a la familia, digamos, a quienes acompañan de alguna manera, ¿m? Porque esto no está muy claro. ¿Cómo se pide? ¿Cuándo se pide? ¿Quién, dónde se busca? ¿Quién te lo ofrece? Si te lo ofrecen. ¿Cómo es este fenómeno que uno sabe, bueno, se murió, está todo organizado para lo que tiene que pasar con la muerte? Ahora, tomando la muerte como una parte de la naturaleza de la vida, donde no todo se pierde y no todo se cae y no todo queda fuera del concepto de la vida misma, no hay tanta información de cómo accedemos a la búsqueda, si bien sabemos que existe, ¿no? No sé, eso me gustaría que lo charlemos un poco porque me preguntaron, y bueno, creo que vos sos la persona indicada. Gracias por la pregunta, gracias por quien te la hizo a vos y gracias por hacérmela a vos a mí, porque bueno, es cierto que de la mano de que los cuidados paliativos no tienen mucha promoción discursiva, es que, digo, es una de las causas por las cuales la gente que necesita no accede a la asistencia que podemos brindarle y que por otro lado realmente necesitan. Hay un porcentaje, una cifra medida en porcentajes que para nosotros es abrumadora, que representa esa inaccesibilidad a los cuidados paliativos. Yo ahora igual voy a decir cuáles son las posibilidades de acceso, pero sabemos, y esto está medido, que del total de la población con necesidades de atención paliativa, el 86% de esos pacientes no tienen asistencia de cuidados paliativos, es decir, que solo el 14% de la población con necesidades de atención paliativa recibe la asistencia que necesita, la asistencia paliativa que necesita, específica por otro lado. Por un lado, esto se debe a la falta de información respecto a la existencia de este tipo de equipos brindando este tipo de atención. Pero por otro lado, y esto es una realidad que tenemos en Argentina y en Latinoamérica, en muchísimos de los países de Latinoamérica, no hay accesibilidad garantizada porque tampoco hay equipos consolidados. Esta es una disciplina que está en desarrollo y todavía necesitamos muchos más equipos interdisciplinarios que puedan brindar esta asistencia. En Argentina específicamente, yo no me olvido la pregunta, ahora voy a ir ahí, pero permítanme hacer un pequeño rodeo. Es muy importante lo que traes.
¿Sabés? Porque si no parece que no se accede porque no se sabe. Y en realidad, como vos decís, es todo un circuito de algo que se está imponiendo y que requiere, y que, bueno, hay que ver si vende, ¿no? Por el apoyo Exactamente, económico. exactamente. No se sabe, no se accede porque no se sabe y muchas veces no se accede porque no hay. Digo, estamos en un problema. Afortunadamente cada vez somos más, cada vez hay más voluntad de constitución, de equipos interdisciplinarios, pero acá tenemos un límite y un límite real. La existencia de dispositivos de cuidados paliativos tiene que estar avalada por políticas de Estado. La existencia de equipos de cuidados paliativos responde inexorablemente a una política sanitaria. En Argentina, particularmente, nosotros estamos desde la asociación fuertemente, desde la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, estamos fuertemente impulsando la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que tiene media sanción en senadores y ha pasado a diputados. Estamos esperando que pueda sancionarse también en diputados, porque de no sancionarse ahí perdería estado parlamentario. Estamos fuertemente, decía, trabajando para que la ley pueda salir, porque creemos que necesitamos una ley de cuidados paliativos, en parte porque de garantizar la ley estamos en condiciones de garantizar existencia de dispositivos de cuidados paliativos. Por un lado, mayor creación de equipos de cuidados paliativos y además formación específica de los profesionales que forman esos equipos, porque este es el otro punto. Nosotros decíamos que no hay acceso porque no se sabe, pero muchas veces los equipos de cuidados paliativos tienen como cierta precariedad en su constitución, porque o los profesionales que lo forman tienen muchísima voluntad y muchísimo compromiso, pero por ahí no tienen formación específica y es un trabajo muy duro para hacer sin recursos académicos, científicos. Eso por un lado, y por otro lado, si los profesionales sostienen su participación en voluntades personales, ese es un recurso limitado, hay un agotamiento en el tiempo. Ahora, ¿cómo puede hacer alguien que necesita cuidados paliativos? Lo primero que tendríamos que ubicar es que los médicos que tratan la patología de base, la enfermedad incurable, potencialmente amenazante para la vida, son quienes deberían orientar a los pacientes y familiares, son los primeros que deberían orientar a los pacientes y sus familiares a la inclusión de los cuidados paliativos ya desde etapas tempranas de la enfermedad. A nosotros no nos gusta trabajar solos, siempre vamos a elegir trabajar desde el principio con quien está a cargo por ahí de tratamientos específicos de la enfermedad, oncólogos, neurólogos, cualquier especialista acorde a la enfermedad de base. Entonces, los primeros que deberían orientar en esta necesidad son esos especialistas. Lo segundo, el otro modo de accesibilidad es en las obras sociales, en las prepagas, en los hospitales, en casi todos los ámbitos de la salud hay dispositivos de cuidados paliativos, entonces pueden acercarse a cualquiera de esos lugares a preguntar cómo es el circuito de admisión de los equipos, los cuidados. ¿Cómo es el circuito de admisión? Los cuidados paliativos están dentro del plan médico obligatorio, así que en todos los niveles del sistema de salud debería haber cuidados paliativos. Insisto, no es una realidad de hecho, es una realidad de derecho esa.
no todas las obras sociales tienen a disposición equipos de cuidados paliativos, no todas las prepagas y no todos los hospitales tienen equipos de cuidados paliativos. Pero si no los tienen, los agentes de cualquiera de esos niveles deberían orientar a sus usuarios de salud respecto a dónde sí pueden conseguir esta atención. Silvina, y digamos, el concepto y todo lo que vos venís desarrollando en función de los cuidados paliativos, ¿integran la muerte digna? Bien, una salvedad en relación a eso. Lo que se conoce como muerte digna, la ley de muerte digna, por lo menos acá en Argentina, en realidad es la ley de los derechos de los pacientes, ¿sí? Yo no recuerdo ahora el número de la ley, pero la que se conoce usualmente como ley de muerte digna, aclaro, es la ley de los derechos de los pacientes. Yo entiendo que en lo que vos me preguntás, Sara, estás intentando introducir el concepto de eutanasia. Una cosa es la muerte digna, digo, uno podría pensar que la muerte digna también es la muerte asistida con todas las propuestas de atención paliativa. La eutanasia es otra cosa. Los cuidados en Argentina la eutanasia no está legislada, los cuidados paliativos, o sea, la eutanasia no es una práctica legal en Argentina, los cuidados paliativos no incluyen la eutanasia, pero tampoco son los términos antagónicos de una decisión, no es cuidados paliativos o eutanasia. Lo Claro, que sí sabemos, sí. por eso para mí, el propósito de los cuidados paliativos llevan a una muerte digna, porque al respetar al ser humano, a la persona, a su deseo, a su subjetividad, realmente no pierde su dignidad. Pero es cierto que esto encubre, esta pregunta y este tema, encubre la eutanasia, y quería que salga a la luz, que no quede como esas cosas que todos se preguntan, los preguntamos, y que sabemos, pero me parece que también es importante ponerle palabras, ¿no? Por eso me gusta lo que traes. Absolutamente, y de hecho no es un pedido que no nos llegue, digo, muchísimas veces los pacientes, sobre todo pacientes con sufrimiento no aliviado, con sufrimiento insoportable, son pacientes que en algún momento pueden pedirles a alguno de los integrantes del equipo alguna práctica eutanásica. Por supuesto que nuestra respuesta siempre es la misma y es una negativa a llevar adelante la práctica, porque insisto, esto no está enmarcado en la ley en Argentina, pero negarnos a esa práctica no implica no hacer nada con la causa que puede en muchísimos casos precipitar ese pedido. Y ahí sí nosotros intervenimos. Cuando los pacientes nos acercan un pedido de eutanasia, lo primero que hacemos es tratar de desentrañar, de pasar en limpio, de aclarar cuál es la causa por la que alguien pueda estar haciendo ese pedido. Muchísimas veces, y te diría, Sara, que en la mayoría por lo menos en lo que yo llevo haciendo cuidados paliativos hace aproximadamente unos 20 años, en el tiempo que llevo he recibido en reiteradas oportunidades ese pedido y haciendo un trabajo de una suerte de tamizaje de las causas que subyacen a ese pedido,
casi te diría, el 95% de los casos, encontré que se tratase de un pedido real de eutanasia. Muchísimas veces ese pedido es precipitado por síntomas mal controlados, por un acabamiento del sentido y por la dificultad de recrear algún sentido nuevo para el tiempo restante de vida. Muchísimas veces ha sido empujado por aislamiento social, por soledad, por dolor sin control, por disnea, en fin, por síntomas mal controlados, y lo que sí sabemos es que todas esas causas muchas veces lo que producen es un precipitado de muerte. Y ahí habría que discernir, por ahí separar, que un deseo precipitado de muerte, tener ideas de muerte, no es equivalente a un pedido de eutanasia, Claro, porque muchísimas veces frente a un sufrimiento insoportable, la idea de la muerte es lo único que produce algún alivio. Y ahí es donde más tenemos que intervenir los paliativistas. sí. A ver, contame cómo. Eh, bueno, yo decía hace un ratito, las intervenciones en cuidados paliativos son intervenciones que se dirigen a la solución de problemas complejos, con lo cual, primera respuesta a tu pregunta, ¿cómo? Con equipo interdisciplinario, superponiendo intervenciones de las distintas disciplinas. Los médicos se abocan muchísimo al control de síntomas y a intervenciones médicas proporcionadas, porque bueno, esto hago un paréntesis, también lo que intentamos es evitar intervenciones fútiles o desproporcionadas, que sabemos que no van a provocar ningún beneficio para los pacientes. Desde enfermería se hace todo lo que tiene que ver con el soporte del cuidado, cuidados de la piel, cuidados de la boca, cuidados de ostomías. Nosotros tenemos muchísimos pacientes con ostomías, por supuesto. En trabajo social se procuran intervenciones que vuelvan a ubicar a las personas padecientes en las redes sociales de pertenencia, con la intención de garantizar inclusión social, evitando el aislamiento, intervenciones familiares. Desde el área de salud mental hay un abordaje de la sintomatología psicoanímica que acompaña los procesos de enfermedad grave. Desde mi perspectiva particular, digo, por el modo de hablar, deben haber notado algún corrimiento hacia la formación psicoanalítica. Yo intento todo el tiempo acompañar mediante la elaboración psíquica procesos traumáticos de enfermedad y de vida, apostando a algún relanzamiento del deseo. E insisto que las intervenciones que hacemos son intervenciones integrales, pero fuertemente delimitadas desde lo disciplinario. Si bien todos perseguimos como el objetivo común de alivio del sufrimiento, cada uno lo hace desde una disciplina específica. Yo no receto opioides,
pero sí puedo darme cuenta cuando un paciente no puede hablar porque está con una crisis de dolor y estoy obligada a saber que es el lugar en donde tiene que intervenir el médico. Claro, mira, justamente eh, se me ocurría esto que surgió al comienzo, que es la necesidad de la creatividad frente a la cantidad de posibilidades que presenta y la complejidad que presenta esta temática. Y también la protección del equipo interdisciplinario, porque como es tan complejo y realmente sufriente, no solo para el paciente, realmente hay que tener una solidez emocional y un compromiso con el deseo. Por eso me acordaba, con el deseo de poder hacer esta disciplina. Entonces me acordaba cuando hace 10 años vos contaste por qué elegiste esta profesión, ¿no? Y hoy que te escucho y con lo que has crecido y lo que has transformado y verte realmente es un gran placer porque me gusta mucho escucharte y comprenderte. Y me gustó eso que vos trajiste porque se ve que lo mantenés a lo largo de todo el proceso de crecimiento profesional y personal. Si tenés ganas de contarme. Sí, por supuesto. Volver a los orígenes siempre es tan lindo, sobre todo porque uno se siente grande, pero bueno, eh, está bueno sentirse grande de ese modo. Eh, yo en aquel momento contaba, de alguna manera por ahí a mí me pasó con los cuidados paliativos lo mismo que estoy contando ahora. Tuve un encuentro casi azaroso, eh, me cautivaron y después ese enamoramiento inicial se transformó en un amor domesticado, como lo llamaba Cortázar, al amor entre un matrimonio después de 50 años. Bueno, eso es un poco el amor. Eh, en aquel momento yo hace mucho, no voy a contar cuántos años porque si no realmente se van a dar cuenta que estoy grande, pero yo cuando me recibí de psicóloga rápidamente concursé para entrar en el sistema de residencias hospitalarias. eh, Tuve la fortuna de poder entrar y al poco tiempo de iniciar mi formación profesional como residente dentro de lo que son las residencias de psicología clínica, empecé a estar fuertemente interesada en la problemática del duelo. Eh, y sobre todo empecé a estar, se ve que siempre me gusta andar por los márgenes y por las excepciones, porque la problemática del duelo me cautiva a partir del encuentro en una guardia de una internación psiquiátrica con una paciente que hace un intento de suicidio en el contexto de un duelo muy, muy complicado por su hermano desaparecido. Con lo cual el duelo empieza a convocarme fuertemente desde la versión de un duelo de rituales defectuosos, como es el duelo por un familiar desaparecido, el paradigma del duelo sin ritos, sin cuerpo, en realidad del duelo sin duelo, porque es el duelo sin muerte. Empiezo a estar como todo el tiempo muy convocada por la pregunta de qué es el duelo, qué pasa en el duelo. Eh, Ahí rápidamente encuentro dentro de lo que es mi formación una frase de Jana Lush que dice que la clínica es el duelo, y ahí redoblo la apuesta y me formo aún más dentro de la problemática del duelo,
pero se termina la residencia. Llego a cuarto año estudiando, escribiendo algunas cosas sobre duelo, y en ese momento termino mi residencia estando embarazada de mi hijo mayor. Esto fue hace exactamente 20 años atrás. Y me parecía que como el tiempo que venía luego era solo ser madre, empiezo como un duelo medio, nada, un duelo que no fue tal, por supuesto, por lo que suponía que iba a ser el acabamiento de mi recorrido profesional. Como estaba embarazada, solo iba a ser madre. Eh, nace Lautaro, y siendo Lautaro un bebé, llega un día mi ex marido y me dice, mirá, Duli, encontré algo que es para, se ve que buscaba porque yo le tendría la cabeza llena protestando que solo era madre, entonces viene un día y me dice que encontró el lugar para mí, para salir de mi casa, más o menos me lo dijo así. Por supuesto hubo una discusión interesante cuando viene a decirme esto. Eh, sí, sí, sí. Si lo hubiese dicho hoy, 20 años después, la discusión hubiese sido aún mucho más subida de tono, mucho más subida. Y me dice que se abrió una residencia interdisciplinaria de cuidados paliativos, que el único requisito es tener la residencia básica completa. Y yo le digo, bueno, ¿y esto qué es? Me dice, no, yo tampoco sé qué es, pero a vos que te gusta esa cosa del duelo y de la muerte y no sé qué, esto yo no sé qué es, pero no tengo duda de que es para vos. Y la verdad es que le creí. Digo, bueno, en esa época todavía estaba enamorada, así que le creía, por suerte le creí, y me puse a estudiar para dar el examen de esa residencia posbásica, eh, sin saber de qué se trataba, qué eran los cuidados paliativos, no tenía idea de qué eran los cuidados paliativos, lo único que sabía es que a mí me interesaba la problemática del duelo, y sobre todo, yo entré en la residencia de cuidados paliativos yo sabía que digo, lo más que había visto de un paciente acostado en una cama era el diván en el que se acostaban los pacientes cuando venían al consultorio, alguna práctica en la interconsulta durante mi residencia básica, pero no sabía, no conocía de la experiencia de acompañar a un paciente que está en cama porque no puede levantarse, porque lo único que puede hacer es vivir el tiempo que le queda de vida en esa cama, y en esa cama puede vivir y mucho. Yo no sabía de esto y tampoco había visto nunca, yo soy judía, los judíos velamos a los muertos con el cajón cerrado, y nunca había tenido la visión, nunca había visto a una persona muerta. Con lo cual entré al hospital a hacer cuidados paliativos sin saber qué eran los cuidados paliativos, sabiendo de la muerte de la mano del duelo y sin haber visto nunca un muerto. Al poco tiempo de andar me encontré que la muerte es mucho más que el duelo, que la muerte que el duelo es la clínica, pero que la muerte es la vida también, y que aún frente a alguien recientemente, viendo a alguien recientemente fallecido, estamos obligados a seguir viendo la vida de quien murió, porque eso inaugura el proceso de duelo, y ahí a mí se me empieza a armar una idea diferente de lo que es el duelo, por supuesto, pero también estamos obligados
o por lo menos a mí me parece que los cuidados paliativos tienen un compromiso ético y moral con hacer un cuidado post-mortem de ese a quien cuidamos hasta el instante de la muerte, y también de sus familiares. Yo podría decir que ahora, de ese enamoramiento inicial, ahora tengo un amor domesticado. Pero ese es el sentido del paso del tiempo, la solidez Exactamente. con la que uno accede a la elección, ya sea de la profesión, de los afectos, de los pacientes, ¿no? De las pasiones de su vida, porque ya la elección está dada por un amor más verdadero, ¿no? No por la ilusión de lo que uno cree que va a encontrar o que va a pasar cuando empieza. Así que esto Y habla también por también. algunas concesiones. También por algunas concesiones. Uno, digo, va negociando más o menos con el rasgo que el otro porta para elegirlo. Exacto. Pero bueno, yo lo que sí voy sintiendo es qué fácil que es poder hablar de la muerte, del cuidado, del amor, de la familia, de lo espiritual, o sea, de lo social, de todo lo que hay que hacer porque falta, cuando en realidad eh, hablar de la muerte es un tabú que hasta que no toca, es mejor no ver, no saber y no hablar. Y cuando toca, la realidad es otra. Entonces, todo esto que en nuestra cultura realmente es muy, muy duro por esto, por considerarlo que mejor no hablar, porque total de eso no hace falta que hablemos. Viste, y casi llevamos una hora pudiendo hablar de todo lo que has podido hacer en estos años, que realmente vos te sentirás grande y yo te veo grande, pero de la evolución, del desarrollo, de la profesionalidad, de la persona que sos. Entonces, digo, ¿cómo hace falta? Viste que, por ejemplo, hay recursos sociales, entonces se hacen meditaciones, zen, yoga, ¿no? Uno recurre a la cultura oriental porque ahí está mucho más integrado, mucho más aceptado y no está mal hablar de la muerte, ¿no? Entonces, digo que también en todo el propósito de imponer, de integrar y de crecer dentro de los cuidados paliativos, está la desmistificación, que como vos decís, es justamente un cuidado no hasta la muerte de la persona, sino integrado a sus familiares y al mundo que nos toca vivir, ¿no? O sea, poder saber que cada vez, y sobre todo en estos momentos donde la muerte aparece por todos lados, porque la pandemia, porque la guerra, porque la cantidad de cosas que están pasando en este universo son realmente conmovedoras, y que uno sepa que tiene algo por hacer, ¿no? Que no hay que sacárselo de encima y creer que no, si a uno no le pasa, no pasa, ¿no? Así que, bueno, querida Silvina, te agradezco mucho, me da mucha alegría y me conmueve. Así como decía que la adrenalina que tenía por la tecnología me hacía volver a sentir esos nervios por lo que ya no lo siento tanto en otras cosas, y poder disfrutarlo, en este momento siento también la adrenalina, ¿viste? La alegría que da el esfuerzo, el encuentro, el proceso de las vidas y saber cuánto que tenemos por hacer. Bueno, no sé si Tenemos vos, un montón, no sé si vos tenés algunas preguntas que quieras contestar. Yo no las tengo acá muy presentes, no sé por qué. eh, a ver, no, la verdad es que no fui, No, eh, recomiendo no. Pero bueno, después en todo caso,
este, alguien A ver acá, preguntó, sí, sí. Escribanía Recalde pregunta si con el alivio del dolor a través de la morfina y otro tipo de drogas no es eutanasia. Eh, es interesante que nos detengamos por ahí en esto para aclarar eh, un punto. Eh, no, digo, voy a ser categórica en esta respuesta a esta pregunta. Morfina, digo, la morfina sabemos que es uno la OMS plantea una escalera analgésica de 3 escalones. En el último de los escalones están los opioides fuertes, la morfina es uno de los opioides fuertes, en realidad es un analgésico muy noble que se usa para dolores severos que no se pueden resolver con alguno de los otros escalones analgésicos, bueno, ni con los opioides débiles, ni con los eh, eh, medicamentos del primer escalón. Sabemos, esta pregunta la agradezco porque nosotros muchísimas veces nos encontramos cuando los médicos de nuestro equipo evalúan que un paciente está con dolor severo y que la única respuesta va a ser obtenida mediante la indicación de opioides, muchísimas veces nos encontramos con preguntas como estas: si la morfina no acelera el proceso de la muerte y en lugar de aliviar va a matar, si la morfina no se da porque no tenemos nada más para hacer y entonces lo que se propone es morfina porque el paciente se está muriendo, son los que nosotros conocemos como los mitos de la morfina. Esta pregunta introduce uno de los mitos de la morfina al suponer que la morfina acelera el proceso de la muerte y en realidad la morfina no se indica en relación al momento, al momento de la trayectoria de la enfermedad, sino a la intensidad del dolor. Digo, uno puede sacarse una muela y estar con un dolor severo y que nos indiquen morfina, digo, y uno no se muere, yo creo, a no ser alguna excepción, uno se muere por una extracción de una muela. Así que agradezco la pregunta. No sé, ¿había algunas otras? Sara, ¿querés que las veamos o estamos en tiempo? mira, estamos en tiempo y en realidad Bien. me parece que hasta que nos podamos despedir y cerrar este encuentro que es impecable y que creo que nos hace muy bien, ¿no es cierto? Por lo menos a mí y creo que a los demás también. Entonces, esto, agradecerte, sentir que es un placer y que todo ese trabajo que vos hacés y que todos hacemos cada uno en lo suyo, tiene la pasión y la convicción de ser necesario y vivirse en plenitud. Entonces, vos fuiste la primera invitada, ¿no? Y uno dice, tendríamos que haber empezado por el nacimiento, y yo creo que esto es un nuevo nacimiento. A preguntas, al conocimiento, a acceder a formas de poder vivir mejor y morir mejor. La próxima va a ser el 9 de abril, va a estar la doctora Graciela Molinari con la medicina natural. Y bueno, y vamos cerrando. Si querés despedirte, Silvina, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria, lo que te decía al principio. Gracias por algunos comentarios hermosos de gente muy querida. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo gracias porque cada vez que tenemos posibilidad de contar
lo que hacemos, nos ayudan a que puedan conocerlos y sobre todo que aquel que necesita de nosotros sepa que estamos. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, corazón, suerte. Gracias. Y la vuelta de la vida nos va a volver a encontrar en otras posibilidades, ¿no? Es un momento así. Segurísimo. Corazón, gracias a todos por compartir, por escuchar, y será hasta el 9 de abril. Gracias. Gracias.